Bonsoir. Eh bien, on va commencer. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons étudier le pronom on. Hoy vamos a estudiar el pronombre on, que en francés se refiere a las cantidades o quantités. Mais comme toujours, nous allons commencer par notre exercice d'écoute. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro ejercicio de escucha. El ejercicio de escucha por el que vamos a empezar hoy está muy relacionado con el tema que vamos a trabajar. Y a medida que estamos mirando el diálogo, notemos que el pronombre on se utiliza en muchas ocasiones. Entonces, nous avons des amis qui sont avec... tenemos a varias personas que están reunidas e ils mangent. Entonces, alguien le pregunta a Félix, ¿tú quieres más ensalada? Todavía queda. Y no reste. Todavía queda de la salade. Il en reste. Avec plaisir, j'adore la salade de champignons. Con gusto, me encanta la ensalada de champignons. Bon, je vais chercher le deuxième plat. Bueno, voy a buscar entonces el segundo plato. Comimos bien, on mange bien chez Mélanie. Comemos bien donde Mélanie. Es verdad, ella cocina muy bien. Elle cuisine très bien. Qu'est-ce que tu nous apportes, Mélanie? ¿Qué nos traes? Qu'est-ce que tu nous apportes? Se siente huele muy bien. Ça sent bon. Ça, c'est une recette de ma grand-mère. Es una receta de mi abuela. C'est du poulet aux herbes de Provence. Es pollo de poulet a las hierbas de Provence. Ah oui, je connais, sí, lo conozco. Tú pones de tomate, de oignons, de carottes, tomates, cebollas, zanahorias, carottes. No, de carottes, il n'y en a pas. No hay. Il n'y a pas de carottes. Mais je mets des courgettes, pero pongo calabacines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? ¿Y qué más hay? Des olives noires, aceitunas, des olives noires, aceitunas negras. No, il n'y en a pas. No hay de eso. No hay aceitunas negras, des olives noires. Des olives verdes, entonces aceitunas verdes. Oui. Du vin rouge? Mais non, du vin rouge, mais pas du tout. No, para nada. Il y a du vin blanc. Hay vino blanco. Allez, goûte. Vamos, prueba. C'est très bon. C'est délicieux, c'est très bon. ¿Quieres pan? Tu veux du pain? No, merci, je n'ai. No, gracias, yo tengo. Yo tengo de eso. J'en ai. Yo tengo du pain. Ce poulet est délicieux, Mélanie. Está delicioso el pollo. Je peux en reprendre. Puedo de nuevo tomar, puedo comer de nuevo, reprendre. Mais bien sûr, por supuesto que sí. Il y a aussi des pommes de terre. Prends-en. También hay papas. Toma, come, prends-en. Toma de eso. Es decir, toma de pommes de terre. Et toi, Claire, tu en veux? ¿Y tú, Claire, tú quieres de eso? Tu en veux? Es decir, ¿tú quieres también de pommes de terre? No, merci. Donne-moi des tomates. ¿Tu veux de la sauce? ¿Quieres salsa? Je n'en veux pas, merci. No, yo no quiero de eso. Je n'en veux pas.
Es decir, no quiero de la sauce, no quiero salsa, je n'en veux pas. C'est excellent. Et qu'est-ce que nous allons manger comme dessert? ¿Y qué vamos a comer como postre, dessert? Félix, calme-toi. Voyons, calme, miremos, voyons. Bueno, vamos a escuchar. Tu veux encore de la salade, Félix? Il en reste. Avec plaisir. J'adore la salade de champignons. Bon, je vais chercher le deuxième plat. On mange bien chez Mélanie. C'est vrai, elle cuisine très bien. Qu'est-ce que tu nous apportes, Mélanie? Ça sent bon. Ça, c'est une recette de ma grand-mère. C'est du poulet aux herbes de Provence. Ah, je connais. Tu mets des tomates, des oignons, des carottes. Non, non, non. Des carottes, il n'y en a pas. Mais je mets des courgettes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des olives noires? Non, il n'y en a pas. Des olives vertes alors? Oui, Du vin rouge? mais pas du tout. Il y a du vin blanc. Allez, goûte. C'est très bon. Tu veux du pain? Non, merci, j'en ai. Ce poulet est délicieux, Mélanie. Je peux en reprendre? Mais bien sûr. Et il y a aussi des pommes de terre. Prends-en. Et toi, Claire, tu en veux? Non, merci. Donne-moi des tomates. Tu veux de la sauce? Je n'en veux pas, merci. C'est excellent. Et qu'est-ce que nous allons manger comme dessert? Félix, calme-toi, voyons. Muy bien. Entonces, cada vez que nos estamos refiriendo a las cantidades y que queramos evitar la repetición porque ya lo hemos mencionado anteriormente, utilizamos entonces el pronombre on. Ya les voy a explicar cómo se utiliza. Ahora vamos a mirar les activités que tenemos para este diálogo. Attendez, je vous le montre. Bueno, entonces, ¿qué es el consejo? ¿Dónde están comiendo ellos? Ellos están comiendo en el restaurante ou chez eux. Je vais l'écrire. Attendez. Au restaurant, en el restaurante. O chez eux. En sus casas. Chez Mélanie. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont au restaurant? Ellos están en el restaurante. Non, ils sont chez Mélanie. Pas du tout. Ils sont chez Mélanie. Ella dice, on mange bien chez Mélanie. Comemos bien donde Mélanie. Pas au restaurant, pero no en el restaurante. Muy bien, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que la recette dont ils parlent, la receta de la que ellos están hablando, es la receta de qui? ¿Es la receta de quién? De sa grand-mère, de su abuela. Je vais l'écrire. De sa sœur. De sa tante. De su abuela, de su hermana, de su tía, de sa tante. Ella dice, qu'est-ce que tu nous apportes, Mélanie? ¿Qué nos traes, Mélanie? Ça sent bon. Huele muy bien. Y ella le dice, c'est une recette de qui? Una receta de quién? Oui, du vin. Très bien. C'est de sa grand-mère. Exactement, oui. Et finalement, y la última pregunta c'est, qu'est-ce qu'il faut mettre pour préparer la recette? ¿Qué hay que poner en la olla? ¿O qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos para preparar la receta? Ella le dice
Ah, je connais, yo la conozco, je connais. Es necesario o hay que poner tu mets. Qu'est-ce qu'il faut mettre? ¿Qué tipo de légumes o qué tipo de material tenemos aquí? Des oignons, oui, des carottes. Des tomates, exactement, oui. Très bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de hoy. El pronombre on tiene trois usages, tiene tres utilizaciones, usos. Désolé, tiene tres usos. Vamos a ver cuáles son. Cuando lo utilizamos es porque, como je vous disais, porque queremos evitar la répétition. Alors, le pronom on se trouve en trois situations. La première, pour remplacer le nom qui commence avec du, de la, de ou de. Hace algunas clases habíamos visto que cuando estamos mencionando las cantidades y las cantidades son inexactas o no se conocen, debemos utilizar los artículos partitifs. Y estos, du, de la, de y de, son artículos partitivos. Entonces, si yo no sé de qué cantidad estoy hablando, de qué cantidad se trata, utilizo un artículo partitivo. Entonces, tenemos un ejemplo. Yo tengo, j'ai de la crème dans mon café. Yo tengo crema en mi café. No sé cuánta crema tengo, entonces digo de la crema. Si no quiero repetir, porque yo ya mencioné, ya sabemos de qué estamos hablando, entonces vamos a decir yo tengo, j'en ai, dans mon café. Este on se refiere a de la crema. Entonces, el on sirve para reemplazar cualquier cantidad que empieza por de más el objeto del que estoy hablando. Puede ser una legumbre, puede ser un alimento o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, yo tengo de eso, es decir, de la crème, dans mon café. Yo tengo de eso en mi café. Yo quise regalos, no sé cuántos, por eso digo de los regalos. J'ai voulu des cadeaux pour Noël. Yo quise regalos para Noel. Entonces, para evitar repetir regalos, de los regalos, digo j'en ai. Yo quise de eso, es decir, los regalos. Estoy reemplazando, estoy evitando repetir. Utilizamos también el pronombre on cuando el número, le nombre, 3, 5, quelques nombres, est employé avec un nom. Entonces, si digo, por ejemplo, yo tengo 10 camisas, digo entonces, yo compro 10 camisas, entonces digo, yo compro 10 de esas, es decir, 10 camisas. Estoy evitando repetir chemise, estoy evitando repetir camisas. Vous avez vu Tuviste 3 películas, vous avez vu 3 films. Entonces, decimos, vous en avez vu 3. Usted vio de eso 3. Es decir, este on está reemplazando películas. Está reemplazando la cosa de la que estoy hablando. Ya vamos a practicar. Cuando hay una expresión de cantidad,
contient une expresión de quantité avec un nom, con un sustantivo. Entonces, tenemos varias expresiones que se refieren a la cantidad, como mucho, beaucoup, poco, peu, demasiado, trop, o cualquier otro, varios, algunos. Entonces, aquí tenemos una frase en futuro próximo. Ella va a comprar muchos dulces. Elle va acheter beaucoup de bonbons. Entonces, vamos a decir, ella va a comprar muchos de eso. Es decir, muchos bombones, muchos dulces. Entonces, me sirve para reemplazar la cosa, la cantidad de la que estoy hablando. Vous donnez assez de devoirs. Usted da bastantes trabajos, bastantes tareas. La expresión assez significa suficiente o significa bastante. En este caso, assez significa bastante de trabajos. Assez de devoirs. Entonces, de nuevo reemplazamos la cosa, en este caso de devoir, por el pronombre on. Usted da bastante de eso. On. Vous en donnez assez. Entonces, esos son los tres usos. El primero, para reemplazar los nombres, los sustantivos que empiezan por los artículos partitivos de él, de la, de, el apóstrofe, cuando empieza por vocal, de y de los o de las, cuando la cantidad no es específica. Cuando el número de la cosa, el número de cosas, no es específico, entonces reemplazo la cosa y digo el número del que estoy hablando. Me hago entender. Aquí solamente reemplacé la cosa, más no el número. Entonces, en la segunda frase tenemos je n'achète y la cantidad está a la fin, está al final. Y aquí, en el mismo ejemplo, en el segundo ejemplo, hacemos lo mismo. Reemplazamos solamente la cosa, que en este caso es películas, y al final decimos la cantidad. Cuando hay una expresión de cantidad también, mucho, poco, varios. Y siempre mencionamos la cantidad, cuánto hay, y solamente reemplazamos la cosa, solo la cosa, y no la cantidad. Entonces aquí tenemos tres ejemplos en tres tiempos que hemos revisado hasta ahora. Au présent, en el presente. Yo como demasiado. Je mange trop. Aquí estoy diciendo yo como demasiado de eso. Aquí no sabemos de qué estamos hablando. Se supone que la cosa que yo como demasiado ya fue mencionada. Entonces digo, por ejemplo, je mange trop de pain. Yo como demasiado pan. Entonces voy a decir, je mange trop. Yo como demasiado de eso, es decir, de pain. Demasiado pan. Au futur proche, en el futuro próximo, yo voy a comer demasiado de eso. Supongamos que tenemos la misma frase en futuro próximo, entonces decimos je vais manger du pain. Yo voy a comer, je vais manger, yo voy a comer pan. Entonces, du pain, c'est la chose dont je parle. Entonces digo, yo voy a comer de eso. Je vais en manger. Y de eso es pan, du pain. Y tenemos otro ejemplo, el mismo ejemplo, au passé composé, en pasado.
Entonces decimos, yo comí demasiado de eso. J'en ai trop mangé. Entonces la frase sería, yo comí, j'ai mangé. Trop de pain. Yo comí demasiado pan, trop de pain. Entonces voy a decir, yo comí demasiado de eso. J'en ai mangé. Entonces, on remplace de pain. Muy bien. Veamos más ejemplos. Au présent, j'en achète deux. Yo compro dos de eso. Estoy reemplazando. Entonces, mi frase original podría ser, yo compro dos. J'achète deux. Quoi? Estilo. Yo compro dos lapiceros. Entonces voy a reemplazar estilo, voy a reemplazar la cosa. Entonces voy a decir, j'en achète deux. Yo compro dos de eso, es decir, dos lapiceros, de estilo. Au futur proche, yo voy a comprar dos de eso. Alors, je dirais, je vais acheter deux stylos. Yo voy a comprar dos lapiceros. Entonces, para reemplazar de nuevo stylo, digo, je vais en acheter. Yo voy a comprar dos de eso. Y finalmente, opposé composé, j'en ai acheté deux. Yo he comprado, yo compré dos. Entonces mi frase sería, j'ai acheté deux stylos. Yo compré dos lapiceros. Entonces, para evitar repetir lapiceros, digo, compré dos de eso. Muy bien, entonces, usualmente el pronombre on va entre el sujeto y el verbo. Entonces, si miramos los ejemplos que tenemos en presente, por ejemplo, mi frase original es yo compro, yo stylo. Y cuando voy a reemplazar le mot stylo por el pronombre on, ese on está entre je y el verbo comprar, acheter. Entonces, usualmente ese es el orden. Primero el sujeto, luego el pronombre on y luego el verbo y lo que me falta. Lo mismo sucede en el pasado compuesto. Primero sujeto, luego el pronombre on, luego el auxiliar. Recordemos que el auxiliar en pasado es el verbo avoir. El auxiliar y el verbo conjugado en pasado. Siempre, entonces, casi siempre después del sujeto va el pronombre on. Si estamos hablando de futuro próximo, el pronombre on va ubicado después de la conjugación del verbo ir. Yo voy, tú vas y luego el pronombre on. Pero siempre tengamos en cuenta que en la mayoría de los casos, on se situe après le sujet, siempre después del sujeto del que estoy hablando. Muy bien. Entonces miremos el orden. Il, on, veut. Sujet, pronom on et le verbe vouloir au présent. Él quiere de eso. Il en veut. Supongamos que él quiere chocolate. Il veut du chocolat. Digo du porque estoy hablando de un sustantivo masculino, el chocolate. Entonces digo, él quiere del chocolate, no sé cuánto chocolate quiero. Entonces utilizo el pronombre, el artículo partitivo du. Il veut du chocolat.
Él quiere de eso. Il en veut. Ça veut dire, il veut du chocolat. Entonces, siempre que tengamos una expresión o una frase en la que tenemos la preposición de, en français on dit de, usualmente esa expresión se reemplaza por el pronombre on. Entonces, si tenemos de, du, de la, reemplazamos por on. Bueno, aquí tenemos quelques questions, tenemos varias preguntas y entre paréntesis tenemos la cantidad de la cosa que nos están preguntando. Entonces la primera dice, bueno, miremos el ejemplo. Il y a des livres, hay libros, il y a des livres, y la respuesta es 4. Sí, hay 4. Recordemos que en francés hay se dice il y a. Entonces voy a decir il y en a. Hay, il y a, y hay de eso, il y en a. En el ejemplo tenemos lo mismo. ¿Hay libros? Sí. Hay 4. Hay 4 de eso, es decir, hay 4 libros. Il y en a 4. Entonces, cada vez que estemos utilizando el pronombre en y estemos describiendo lo que hay en algún lugar, si vamos a decir hay, singular o plural, decimos il y en a. Hay de eso. Aquí nos están preguntando por discos. ¿Compraste discos? Entonces vamos a decir oui. Sí. Yo he comprado. Después del sujeto, je, tenemos el pronombre en. Yo he comprado. Je n'ai. Y el verbo acheter. Sí, yo he comprado de eso. Je n'ai acheté. Y finalmente la cantidad que tenemos entre paréntesis que es 2. Je n'ai acheté 2. Yo compré 2. Aquí la tercera pregunta dice, ¿vous avez des dictionnaires? ¿Tienen ustedes o tiene usted diccionarios? Y vamos a decir, oui, sí. Tenemos o tengo varios. Entonces, de nuevo, sujeto, yo. Luego del sujeto, el pronombre en. El verbo, que es tener, yo tengo, j'en ai, yo tengo de eso. No repito diccionarios porque es lo que estoy reemplazando con el pronombre en. Y luego digo varios, es decir, plusieurs. J'en ai plusieurs. Yo tengo varios de eso, es decir, varios diccionarios. J'en ai plusieurs. La question suivante, c'est, ¿vous envoyez des cadeaux? ¿Usted manda, usted envía regalos? Entonces vamos a decir, sí, yo envío muchos. No vamos a utilizar el verbo envoyer. Vamos a utilizar de nuevo el verbo tener, porque los verbos como envoyer aún no los hemos visto. Pero si quieren saber, envoyer en presente se dice envoie. Mon Dieu. Yo envío. Entonces decimos, si queremos utilizar el verbo enviar, yo envío de eso. J'en envoie. Y finalmente la cantidad que estoy enviando. J'en envoie beaucoup. Yo envío muchos. Entonces sujeto en y luego muy bien. Y luego
la cantidad. Beaucoup. Excelente. La question suivante, c'est il a du travail. Il a du travail. Él tiene trabajo. Entonces vamos a decir sí. Él tiene demasiado, trop. Él tiene demasiado de eso. Entonces vamos a decir oui. Ya no vamos a decir je, vamos a decir il. Pero la estructura es la misma. Después de il tenemos el pronombre que reemplaza y luego el verbo tener. No decimos de nuevo du travail porque eso es lo que vamos a reemplazar. Y finalmente utilizamos la expresión que me dice la cantidad que tiene, es decir, demasiado. Sí, él tiene demasiado de eso, es decir, demasiado trabajo. Entonces, exacto, John, muy bien. Il en a trop. Él tiene demasiado de eso. Exactement, oui. Entonces decimos él, reemplazamos con on, de eso. Utilizamos el verbo, que en este caso es el verbo avoir. Él tiene, il en a. Él tiene y la expresión de cantidad, que en este caso es demasiado. Él tiene, él tiene demasiado. Y utilizamos on para reemplazar du travail. Él tiene demasiado de eso. Il en a trop. On continue avec, tu as déjà vu le film français? ¿Has visto películas francesas? Entonces vamos a decir oui. Si yo he visto. Yo he visto se dice j'ai vu. Yo he visto. Entonces solamente nos falta el pronombre que me reemplaza, películas francesas, de film français. ¿Qué nos falta? Oui, muy bien, Laura. Oh, oui, j'en ai vu quelques-uns. Muy bien, Dori. Oui, j'en ai vu. O simplemente John, muy bien. O simplemente, oui, j'en ai vu. Sí, yo he visto. Yo he visto de eso, es decir, yo he visto películas francesas. De nuevo, entonces, sujeto, pronombre, on, y el resto de la frase. Lo que me falta, he visto. Muy bien. Vous avez des amis? ¿Tienes amigos? Vous avez des amis? Y vamos a decir beaucoup, vamos a decir muchos. Entonces, qu'est-ce qu'on dit? Sí, yo tengo mucho de eso, es decir, yo tengo muchos amigos. Empezamos entonces de nuevo con yo tengo se dice j'ai, vous savez déjà. Oui, j'en ai. Muy bien. Yo tengo se dice j'ai. Y mucho se dice beaucoup. J'ai beaucoup. Pero yo tengo mucho que, como ya mencionamos amigos antes, solamente vamos a reemplazar agregando on de nuevo después del sujeto. Sí, yo tengo mucho de eso, es decir, yo tengo muchos amigos. Oui, j'en ai beaucoup. Et elle prendra des photos. Ella tomará fotos. Elle prendra des photos. Entonces vamos a decir oui, sí, ella tomará de eso. Ella tomará de eso. Utilizamos la misma conjugación del verbo. Entonces empezamos por el sujeto del que estamos hablando, que es él, ella. Alors, on écrit si, ella. Digamos que vamos a repetir diciendo ella tomará. ¿Ella tomará qué? Ella tomará de eso, es decir, fotos, como el
pronombre debe ir después del sujeto, decimos exacto, Angie, muy bien. Elle en prendra plusieurs. Ella tomará varias. Excellent, oui. Ella tomará de eso, es decir, fotos. Ella tomará varias. Plusieurs. Muy bien. Entonces, sujeto en, verbo, en pasado, en presente o en cualquier tiempo. Y si quiero especificar la cantidad de eso de lo que estoy hablando, lo puedo hacer al final. Bueno, aquí tenemos varias frases. Tenemos il veut du vin, él quiere vino, el verbo vouloir, recordemos, él quiere, il veut. Y para esa frase diríamos il en veut, él quiere de eso, il en veut. Elle va acheter beaucoup de pain, ella va a comprar mucho pan. Esta es una frase en futur proche, tenemos una frase en futuro próximo. Les había dicho entonces que cuando tenemos frases en futuro próximo, primero tenemos la conjugación del verbo aller, es decir, ella va, nosotros vamos, y entre esa conjugación del verbo aller y el verbo, que está en infinitivo, va el en. Entonces, para esta frase diríamos, ella va a comprar de eso, es decir, du pain, ella va a comprar pan. Entonces, diríamos, elle va en acheter beaucoup, ella va a comprar mucho de eso. Pour la troisième, nous avons cherché 5 enfants. Aquí tenemos una frase au passé, en pasado, que dice, nosotros hemos buscado 5 enfants, 5 hijos. Entonces, diríamos, nosotros hemos buscado, como en casi todos los tiempos, entonces el pronombre que me reemplaza va a ir después del sujeto. Entonces vamos a decir, nous en avons cherché 5. Nosotros hemos buscado 5. 5 de eso, es decir, 5 niños. Je donne de l'eau au chien. Yo doy agua. Del agua. Yo doy agua al perro. Entonces voy a decir, yo doy de eso al perro. Entonces diríamos, j'en donne, yo doy de eso. J'en donne au chien, es decir, yo doy agua del agua. Elle n'a pas eu de fraises. Ella no comió fresas. Entonces, bueno, aquí tenemos una frase negativa. La estructura es la misma, pero solamente agregamos las partículas que necesitamos para negar, el ne y el pas. Entonces, justo después del ne, debe ir el pronombre en. Ya les voy a dar ejemplos, les voy a mostrar mientras tanto. Ella no tuvo, es decir, ella no comió fresas. Elle n'a pas eu. Entonces vamos a decir, ella no tuvo de eso. Justo después entonces, como casi siempre, justo después del sujeto tenemos el pronombre en. La diferencia es que tenemos una frase negativa, es decir que justo antes del pronombre en debe estar la negación, es decir, no. Pero como en empieza por voyelle, empieza por vocal, agregamos apóstrofe. Ella no tuvo de eso, no tuvo fresas. Elle n'en a pas eu. Je ne voulais pas de la salade. Je ne voulais pas de salade. Yo no quería ensalada.
Entonces, vamos a decir, yo no quería de eso. Es decir que después del sujeto tengo en. La única diferencia es que está negativo. Entonces agrego apóstrofe y la partícula no. Yo no quería de eso. Y quito salade porque es lo que estoy reemplazando. Je ne voulais pas. Yo no quería de eso. Tú no tuviste. Vous n'avez pas. Tú no tienes suficiente azúcar. Vous n'avez pas assez de sucre. Entonces vamos a decir, tú no tienes suficiente de eso. Es decir, azúcar. Tengo el sujeto. Tengo la partícula ne. Y agrego simplemente en. Vous n'avez pas assez. Y quito sucre, porque es lo que estoy reemplazando. Muy bien. Miremos la primera frase. Miremos el primer ejemplo. Tenemos una frase afirmativa. Y supongamos que ya no voy a decir él quiere vino, sino él no quiere vino. Sí, voy a decir la misma frase, pero negativa digo, il ne veut pas de. Él no quiere vino. Y ahora voy a decir lo mismo, pero voy a reemplazar vino, de vin. Entonces voy a decir él, niego, agrego en, el verbo que es veut, él no quiere, a, después del verbo, y ya, porque estamos reemplazando vino, entonces decimos il ne veut pas. Ella compra mucho pan. Si voy a decir ella no compra, entonces digo elle n'achète pas. Recordemos que las partículas negativas están entre el verbo o al lado del verbo. El ne y el pas. Entre el verbo comprar en este caso. Ella no compra pan. Elle n'achète pas de pan. Entonces vamos a decir, ella no compra de eso. Ella, negación, partícula que reemplaza en, el verbo que es acheter. Ella no compra eso. Y no n'achète pas. Y no repito, de pan, porque eso es lo que estoy reemplazando. Y no n'achète pas. Entonces la estructura es la misma. Siempre después del sujeto va la partícula o el pronombre en. Bueno, miramos el resto de ejemplos, que no se los terminé de mostrar. Yo le doy de eso. Ella no tuvo de eso. Sujeto y negación con el pronombre en. El verbo terminó la negación y u, que es el verbo tener en pasado. Ella no tuvo de eso. Yo no quería de eso. Bueno, supongamos que no estamos hablando en imparfait, sino que estamos hablando en presente. Yo no quiero de eso. Justo después del no. Si estamos negando. Tú no tienes suficiente de eso. Bueno, n'avez pas assez. Y aquí están todas. Bueno. Aquí, cuando vamos a preguntar sobre si hay algo o no hay algo, decimos, sabemos que hay, se dice il y a. Entonces, si queremos preguntar educadamente si hay, recordemos que hay tres formas de hacer preguntas en francés. La forma más formal, la forma más educada, es la que tiene est-ce que.
Ese est-ce que me indica que viene una cuestión, que viene una pregunta. Entonces, si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿es que tu as des questions? ¿Tienes preguntas? ¿Es que tu as des questions? El mensaje es, ¿tienes preguntas? Tu as des questions. Yo puedo decir simplemente, ¿tú tienes preguntas? Tu as des questions. Pero como yo quiero ser más educada, plus poli, entonces, entonces empiezo mi frase, mi pregunta diciendo, ¿es que tu as des questions? Si quiero ser educada, entonces digo, es que. Bueno, lo mismo sucede cuando estoy preguntando por la existencia de una cosa. ¿Hay? Entonces puedo decir simplemente, hay, je sais pas. Tomemos de nuevo preguntas. Hay preguntas, il y a des questions. Si estoy en confianza, si no estoy hablando formalmente. Pero si quiero ser más educado, digo, est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des questions? Porque quiero ser más educado. Entonces empiezo mi pregunta con est-ce que. Y luego hay preguntas, il y a des questions. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Tenemos lait, leche, beurre, que significa mantequilla, salade, la ensalada, el fromage, el queso, y agua. Entonces vamos a preguntar si hay leche, si hay beurre, si hay mantequilla, si hay ensalada, si hay queso y si hay agua. Entonces mi pregunta va a empezar por il y a. Il y a simplemente, o si quiero ser educado digo est-ce qu'il y a, y menciono la cosa de la que estoy hablando, que en este caso es du lait. Hay leche, il y a du lait, est-ce qu'il y a du lait. Entonces la segunda es beurre. Hay mantequilla, entonces vamos a preguntar, ¿hay mantequilla? De nuevo, est-ce qu'il y a, hay, est-ce qu'il y a. Y vamos a decir beurre. Hay mantequilla. Como no sabemos la cantidad exacta de mantequilla, entonces decimos est-ce qu'il y a du beurre. Hay mantequilla, hay de eso. La salada. Hay ensalada, est-ce qu'il y a. De nuevo, est-ce qu'il y a. Y decimos de la salade. Hay ensalada, de nuevo digo de la porque no sé de cuánta ensalada estoy hablando. Entonces debo decir de la. Hay de la ensalada, hay ensalada, est-ce qu'il y a de la salade. Si quiero preguntar por el queso, el fromage, y como queso es masculino, entonces digo le fromage, el queso. Y recordemos que cuando estamos hablando de cantidades inexactas, el artículo partitivo para cantidades singulares masculinas inexactas es du, es decir, de él. Entonces voy a preguntar, ¿hay del queso? Es decir, ¿hay queso? Entonces, como preguntaría, ¿hay queso? Est-ce qu'il y a du fromage? Muy bien, excelente. Uy. ¿Hay de eso? ¿Hay queso? Est-ce qu'il y a du fromage? Muy bien. Y nos queda agua. Como agua empieza par voyelle, empieza por vocal, entonces no decimos ni du ni de la, sino que decimos de
el apóstrofe, porque estoy hablando de un sustantivo que empieza por vocal. Entonces digo, hay del agua, hay agua. Entonces mi pregunta sería, ¿est-ce qu'il y a hay? ¿Est-ce qu'il y a de l'eau? ¿Hay agua? ¿Est-ce qu'il y a de l'eau? ¿Hay de eso? ¿Hay agua? Muy bien. Entonces siempre hay, podemos decir simplemente il y a de l'eau, il y a du fromage. O si queremos ser formales decimos est-ce qu'il y a. Muy bien. Entonces tenemos tres cantidades. Aquí las tenemos arriba. Tenemos un peu, un poco, très peu, muy poquito, muy poco, o mucho, beaucoup. Tenemos la libertad de elegir cualquiera de los tres. Entonces, las preguntas que acabamos de hacer, utilizando est-ce qu'il y a, las vamos a responder utilizando el pronombre on. Es decir, que por ejemplo, si tomamos beurre, mantequilla, y preguntamos est-ce qu'il y a du beurre, voy a responder hay, il y a, hay, y después de ese il debió haber un. Il y en a, es decir, hay de eso. Y luego vamos a decir cuánto. Il y en a, y podemos decir un peu, très peu, beaucoup, o cualquier otro. Digamos que hay muy poco. Entonces decimos il y en a très peu. Hay muy poco. Hay muy poco de eso. Il y en a très peu. Para la pregunta, est-ce qu'il y a de la salade? ¿Hay ensalada? ¿Est-ce qu'il y a de la salade? La respuesta es la misma, porque estoy utilizando el mismo pronombre para reemplazar de la salade. Entonces, mi respuesta siempre va a ser il y en a, y luego la cantidad, très peu, beaucoup, plusieurs, je sais pas. Entonces, si quiero decir que hay poco de eso, es decir, de la ensalada, digo il y en a et la quantité, il y en a très peu. Si je demande est-ce qu'il y a du fromage, ¿hay queso? ¿Est-ce qu'il y a du fromage? Respondemos igual, il y en a, hay de eso, y luego decimos cuánto. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿est-ce qu'il y a du fromage? ¿Ustedes qué me responden? Un peu, très peu, beaucoup. Muy bien, il y en a un peu, il y en a beaucoup, très bien, oui. Muy bien, hay de eso un poco, hay un poco. Y finalmente, est-ce qu'il y a de l'eau? ¿Hay agua? De l'eau? Et qu'est-ce que vous dites? Il y en a combien? ¿Cuánto? Il y en a un peu, oui. Il y en a beaucoup. Oui, d'accord, très bien. Muy bien, excelente, John. Entonces, siempre, en la mayoría de los casos más bien, este on reemplaza una cantidad, reemplaza de eso. Bueno, tengamos muy en cuenta que cuando estamos hablando de cantidades inexactas utilizamos siempre los artículos partitivos. Y si estamos hablando de negaciones, el pronombre on va después de la partícula ne, más apóstrofe. Hay una cosa que yo no les expliqué cuando vimos los artículos partitivos, porque no quería saturarlos, y es que
Cuando estamos hablando de cantidades inexactas, ustedes ya saben, utilizamos un artículo partitivo, un artículo diferente dependiendo de si es masculino, femenino, singular o plural. Entonces, cuando hacíamos la pregunta, por ejemplo, ¿est-ce qu'il y a du fromage? Decimos, il y a du fromage. La afirmación es, hay queso. Hay del queso, como queso es masculino, entonces decimos de él, decimos du, porque la cantidad es inexacta. Pero, si yo quiero decir que no hay queso, y voy a repetir queso, il n'y a pas, es decir, no hay, il n'y a pas, y voy a repetir queso. No vamos a utilizar el artículo en, voy a repetir. Entonces ya no digo du fromage, sino que digo de fromage. Cuando estoy negando, no utilizo du ni de la, sino que digo de. Les voy a dar otro ejemplo. Hay, je sais pas, hay leche. Il y a du lait. Como leche en francés es masculino, entonces decimos de nuevo de la leche. Del leche. Il y a du lait. Pero si quiero decir que no hay leche, digo il n'y a pas. Y ya no digo du porque estoy negando, sino que digo de. Il n'y a pas de lait. Hay ensalada, il y a de la ensalada, porque es femenino, y ya de la ensalada. Pero si quiero decir que no hay ensalada, digo il n'y a pas, no hay, il n'y a pas, y ya no digo de la, sino que digo de, il n'y a pas de salade. Entonces, si estoy negando y no estoy evitando la repetición, no estoy utilizando el pronombre on, sino que estoy de nuevo mencionando la cosa, no utilizo el artículo partitivo de la o du, sino que utilizo la preposición de, solita, nada más. Il n'y a pas de salade, no hay ensalada. Bien. Bueno. Yo tengo mucho trabajo. J'ai beaucoup de travail. O yo tengo trabajo. J'ai du travail. Yo tengo del trabajo, yo tengo de eso, yo tengo del trabajo. Si quiero reemplazar, digo, como lo aprendimos hoy, j'en ai, yo tengo de eso, mucho. J'en ai beaucoup, o simplemente yo tengo. J'en ai beaucoup. Pero si quiero decir yo no tengo trabajo, repitiendo de nuevo trabajo, digo je n'ai pas de travail. Yo no tengo trabajo, je n'ai pas de travail. Y no, je n'ai pas du travail. Digo de. Je n'ai pas de travail. Ahora, si no quiero repetir de travail, sino que simplemente quiero decir yo no tengo de eso, digo después del ne, je n'en ai pas. Yo no tengo de eso, es decir, yo no tengo trabajo. Je n'en ai pas. Estoy reemplazando du travail. Exacto, John. Muy, muy bien. Bueno, entonces, sí, siempre que queremos reemplazar una cantidad de él, de la,
utilizamos el pronombre on. Les voy a mostrar entonces de nuevo los 3 usos que tiene. Je vais vous le répéter. Casi siempre cuando reemplazamos artículos partitivos de él, de la, de los o de las, cuando no queremos mencionar la cantidad o la cosa de la que estoy hablando, puedo reemplazar la cosa y puedo decir cuánto. Yo compro 10 de esas. 10 de eso. Usted ha visto 3 de esas, es decir, 3 películas. Y como vimos entonces, podemos precisar de cuánto se trata. Entonces, usted da bastantes trabajos, usted da bastante de eso. Y siempre, en la mayoría de los casos, después del sujeto. Dentro de algunas otras clases, en 3 semanas, je sais pas, vamos a ver otro pronombre que también sirve para reemplazar en francés. Y cuando veamos ese pronombre, vamos a revisar de nuevo este pronombre on. Entonces, siempre para reemplazar cantidades. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si haya preguntas, si vous avez des doutes. Comment ça va? Est-ce que c'est difficile? Muy difícil? Vous avez compris? Sí, Laura. La cuestión es practicar. Ay, les iba a pasar un link para que lo practiquen por si quieren. De todos modos, en el libro que está en el Drive, para los que tienen acceso a él, hay muchos ejercicios que son muy prácticos de esto. Y bueno, merci à vous. On se voit demain. Merci beaucoup. Salut. Salut Andy. Bonne nuit. À demain. Toi aussi, Rosie. Merci. Salut. Merci beaucoup, professeur. Merci à toi. À demain.